Recordemos que en el caso de los aminoácidos, lo único que diferencia los distintos aminoácidos son la especificidad de la cadena lateral o el grupo R, ¿ya? Por lo tanto, en este esquema podemos encontrar que hay aminoácidos hidrófobos, polares y básicos, ¿ya? Fíjense bien, ¿qué tienen en común todos los aminoácidos? Tienen en común el grupo amino, carbono alfa unido al hidrógeno y el grupo carboxilo, ¿ya? Si analizo, por ejemplo, la alanina, la glicina, la arginina, por poner un ejemplo, estos tres aminoácidos tienen en común lo que acabo de decir, ¿ya? ¿Pero qué diferencia a los aminoácidos? Lo que está en color azul, ¿ya? Lo que está en color azul me representa la cadena lateral o el grupo R. Volvamos atrás. El grupo R es esto que está acá, ¿ya? El grupo R es esto. Todos los aminoácidos tienen grupo amino, carbono alfa y su hidrógeno, y el grupo carboxilo. Lo tienen en común. Lo único que los diferencia es la cadena lateral o grupo R, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de las características químicas de la cadena lateral, podemos clasificar los aminoácidos en hidrófobos, polares, básicos y ácidos, ¿ya? No sé si alcanzamos a ver esto. En una proteína, supongamos que aquí hay una cadena peptídica, ¿ya? Las proteínas ocupan 3 dimensiones. Aquí está en 2 dimensiones en el esquema. Pero dentro de la célula, el mundo, el universo de la célula es igual que afuera, es tridimensional. Por lo tanto, en una proteína, en la periferia de la proteína, recordemos que está en contacto en la periferia de la proteína. ¿Qué es lo que hay por acá? Químicamente, esa Profe, ¿me cadena entiendes? azul. Ah, Ah, la cadena azul es la proteína. Lo que está rodeando la proteína, esto rojo, por poner esto que rodea todo esto rojo, este ambiente que rodea la proteína, ¿qué será? Vamos, Bachi. Bachi puede, siempre puede, Bachi. Bachi, profe, no entiendo a lo que se refiere. No es la estructura química. no, ¿qué está por fuera de la proteína? Lo azul es la proteína, una cadena peptídica. Y dentro de la célula, imaginen una proteína dentro de la célula. ¿Qué toma contacto con la proteína dentro de la célula? Lo que está aquí, así con rayas de color rojo. Pensar. Pero cuando la proteína está en la No, membrana plasmática. dentro de la célula, en el citosol. No, no son enzimas. Recuerden que cuando partimos con la unidad de composición química de la célula, analizamos dos gráficos. Uno para bacterias y otro para célula humana. Lo que está en contacto directo con las proteínas es el ambiente acuoso, el agua. Y el agua es polar, ¿ya? Por lo tanto, siempre en la periferia de la proteína vamos a encontrar aminoácidos polares, ¿ya? O aminoácidos que tienden a ser básicos o ácidos. Que sea básico quiere decir que va a captar hidrógenos y ácidos que va a liberar hidrógenos, ¿ya? Por lo tanto, en esta parte, en la periferia de la proteína va a tener aminoácidos polares, ¿ya? Aminoácidos con carga, hidrofílicos, porque el entorno del ambiente de la proteína es un entorno acuoso, o son moléculas de agua las que rodean a la proteína. Por lo tanto, la proteína se tiene que estructurar de tal manera de que por fuera queden los aminoácidos hidrofílicos polares y en el centro, ¿cuáles quedarán? Los hidrofóbicos o apolares, ¿ya? Por lo tanto, todos los hidrofóbicos, como por ejemplo leucina, fenilalanina, valina, quedan ubicados hacia el centro de la proteína, porque son hidrofóbicos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí?
¿Quién me estaba conversando? Que no, hablando. ¿Quién es? Constanza, ¿quién es? Yo soy la que siempre habla. ¿Cómo es usted? No me callo nunca. No, pero está bien. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Profe, ¿esto Camila. tiene que ver con que un aminoácido sea básico o ácido o no? ¿O eso es otra clasificación? Claro, los básicos o ácidos están clasificados porque sus cadenas laterales pueden liberar hidrógenos o pueden captar hidrógenos. ¿Ya? Yo lo dije mal. Mi pregunta es si todas estas tienen que estar en medio acuoso siempre, se encuentran así en la célula o Claro, depende. las proteínas están en un Proteína medio se acuoso. encuentra en medio acuoso, ya, eso. Claro, claro. Estos polares, por ejemplo, la glicina, la serina, siempre van a tender a estar en la periferia de la proteína. Así se van a estructurar. ¿Ya? Y en el centro tienden a estar los aminoácidos hidrofóbicos, apolares. La proteína va a seguir la misma estructura que tiende la membrana. Recuerden que las cabezas polares de los fosfolípidos tienden a estar en contacto con el medio extracelular o con el medio intracelular, que es polar, que es acuoso. Pero la parte interna de la membrana, las cadenas de ácidos grasos están hacia el interior, ¿ya? Los hidrofóbicos están en el interior. Igual aquí lo mismo. ¿Okay? Bien, entonces esta clasificación, como bien dice arriba, es de acuerdo al grupo R o la cadena lateral que tienen los aminoácidos. La cadena lateral es lo único que diferencia a los aminoácidos. Bien, continuamos. Ahora, recordemos que las proteínas son nuestras abejas obreras dentro de la célula. ¿Por qué? Por la gran cantidad de funciones que tienen, ¿ya? De partida tienen función estructural. Pensemos en el colágeno, que es una proteína fibrosa. El colágeno está en la matriz extracelular, aportando resistencia, soporte mecánico a los tejidos. Resistencia, soporte, función estructural. La actina y la miosina del tejido muscular participan en la contracción muscular, movimiento. Las células defensivas, las células del sistema inmune, ¿ya? Tienen función de defensa, función inmune, otra función de las proteínas. Pensemos en el caso de los glóbulos rojos. Ya los glóbulos rojos están, la principal proteína de los glóbulos rojos es la hemoglobina. La hemoglobina está encargada de transportar oxígeno y CO2. Otras proteínas, por ejemplo, las proteínas de membrana, pueden transportar iones, pueden transportar macromoléculas, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo de transporte. Las enzimas, un tipo muy especial de proteínas. Las enzimas son catalizadores biológicos, aceleran las reacciones bioquímicas. Por ejemplo, ahí tenemos las enzimas digestivas. Hay proteínas que tienen función metabólica. Por ejemplo, hay hormonas peptídicas. Por ejemplo, hormona del crecimiento. Acá seguimos con lo mismo, solamente voy a profundizar de acá esto que me gusta, factor de transcripción, ¿ya? Después cuando hablemos de la unidad 4, cuando hablemos de replicación de transcripción, vamos a hablar de los factores de transcripción para referirnos a un tipo especial de proteína que tiene la capacidad de activar la transcripción o de apagar la transcripción de los genes. Por lo tanto, ahí hay otra función extremadamente importante de las proteínas, ¿ya? Otra función importante es la función de señalización. Las glicoproteínas que están en la membrana celular son como antenas, ¿ya? Parabólicas, están haciendo que llegue una señal específica, una señal química. Cuando llega esa señal específica, gatillan hacia el interior de la célula una transducción de señal, ¿ya? Por lo tanto, las proteínas tienen múltiples funciones dentro de la célula. Ahora, de acuerdo a la organización estructural espacial que adquieran las proteínas, las vamos a clasificar como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya? Vamos a entrar a hablar en detalle de esto. ¿Cuántos tengo? 53. Falta gente. ¿Qué pasará con los que faltan? ¿Estarán almorzando? Ya. Vamos a explicar esto entonces. Ahora, recordemos que las proteínas se sintetizan en los ribosomas, ¿ya?
Son los ribosomas los encargados de traducir la información del ARN mensajero. Por lo tanto, ¿qué se quedó dormida la Daniela? Daniela Gisler. Despierta, Daniela. Ya. Por lo tanto, tenemos solamente dos lugares en la célula donde se van a sintetizar proteínas. En el citosol o en los ribosomas que están unidos al retículo. ¿Ya? Entonces, a medida que va elongando la cadena peptídica en el ribosoma, vamos a observar una larga cadena como la que está acá, como un collar de perlas, un collar abierto, ¿ya? Cada pelotita, cada esfera de color gris me representa un aminoácido. Por ejemplo, cisteína tengo acá, serina, leucina, fenilalanina. Cada uno de estos está unido a través de un enlace peptídico. Por lo tanto, aquí puedo tener al lado de fenilalanina, no sé, puedo tener triptófano, después puedo tener arginina, después puedo volver a tener triptófano y voy a tener una secuencia de aminoácidos. Pregunta para la sección 301. ¿De qué va a depender la secuencia de aminoácidos? Supongamos que esta secuencia, aquí secuencia A, le vamos a poner secuencia A, pero en otra proteína puedo tener otra frecuencia. Puedo tener, qué sé yo, triptófano, primer aminoácido, acá puedo tener arginina, glicina, fenilalanina. A ver, Nico dice Determina del el gen que codifica. del gen, exacto. Al fin y al cabo depende del gen. Directamente, la secuencia del aminoácido depende del codón que lleve el ARN mensajero, ¿cierto? Cada codón codifica para un aminoácido. Pero después vamos a decir que hay más codones que aminoácidos, porque el código genético es degenerado, ¿ya? Por lo tanto, supongamos que la serina se puede codificar por 2 o por 3 codones, ¿ya? Esto quiere decir que es degenerado. Ahora, los codones que lleva el ARN mensajero, ¿de qué dependen? Dependen de las secuencias de bases nitrogenadas que están en el gen. El gen está en el ADN, ¿ya? ¿Vale? Ya, muy bien. Ya, entonces, la primera estructura es la estructura primaria, ¿ya? La secuencia lineal de aminoácidos que conforman la proteína. Pero a medida que va elongando la cadena peptídica o polipeptídica, rápidamente se empiezan a establecer relaciones entre aminoácidos cercanos y se establecen las estructuras secundarias. Clave para que se establezca una estructura secundaria es la formación de enlaces puente hidrógeno, siempre entre aminoácidos cercanos en la cadena. Vamos viendo esto con detalle. Mire, tenemos dos tipos de estructuras secundarias. Tenemos, está aquí, en forma de espiral o alfa hélice, y acá al ladito tenemos la hoja beta plegada, donde la hebra aquí da vuelta, pero acá en el centro adquiere una forma en zigzag. Aquí da vuelta otra vez para acá y vuelve a adquirir una forma en zigzag. Y acá forma en zigzag. Ya. Fíjense aquí arriba. Aquí tengo un aminoácido, ¿cierto? Aquí en el centro tengo el carbono alfa, de color, un color que es medio rosado, ¿ya? Al ladito hay otro carbono, que es el carbono del grupo carboxilo, y en naranjo tengo el oxígeno, verde el hidrógeno, y en color azul, más chiquitito, una pelota que me representa el hidrógeno, del grupo amino. Y en color gris tengo el grupo R, ¿ya? Entonces, a medida que va elongando la cadena, rápidamente se empieza a establecer esta estructura en espiral a través del enlace puente hidrógeno. Por ejemplo, aquí tengo un puente hidrógeno. Aquí tengo otro puente hidrógeno. Ahí atrás hay otro puente hidrógeno. Ya bachiquímicos.
¿Entre qué átomos específicamente se establece el enlace puente hidrógeno? Observar. Entre el oxígeno ¿Ya? de un aminoácido y el hidrógeno del otro. ¿No? Correcto. Entre el oxígeno del grupo carboxilo, el oxígeno es el naranjo, aquí lo vamos a marcar, ahí está, oxígeno naranjo, ese carbono es el carbono del carboxilo. Y con el hidrógeno unido al nitrógeno ahí atrás, que es del grupo amino. Acá, vamos a ver otro, a ver que sea más fácil identificarlo. Aquí, por ejemplo, tengo el hidrógeno unido al nitrógeno, que establece puente hidrógeno con el oxígeno del carboxilo. Siempre es igual. Repito, los puentes de hidrógeno son entre el oxígeno del grupo carboxilo con el hidrógeno del grupo amino de aminoácidos cercanos. ¿Ya? Veamos en la hoja beta plegada. Acá voy a marcar, por ejemplo, ahí tengo un puente de hidrógeno, ahí atrás hay otro, ahí hay otro. ¿Ya? Observación. ¿Entre qué átomos se establecen los puentes de hidrógeno en la vegada u hoja beta plegada? Lo mismo, veo ahí el naranjo oxígeno del carboxilo ¿Ya? y el del hidrógeno del otro aminoácido. Solamente que forma que Camila va dice, ¿ya? Camila dice es lo mismo que en la alfa hélice. A ver los demás. A ver Alexis, a ver Natalia, Bastián, Martín. Uy, como día viernes. Natalia dice sí, es lo mismo. Exactamente. Es igual en la alfa hélice. ¿Ya? Entonces, creo que la única diferencia que veo acá es como la dirección, porque ahí hay unas flechas como naranjas que están en dirección contraria en aquí, la B. claro, lo que aquí te dice, esto da vuelta para acá. Por eso dice esta línea. Aquí la línea, la cadena, da vuelta y se conecta acá y vuelve a establecer una forma de zigzag. Y acá esto da vuelta y establece acá el zigzag, ¿ya? Y aquí se establecen los puentes de hidrógeno entre esta cadena, la cadena que está al medio, la cadena al medio, la cadena que está atrás, ¿ya? Aquí da vuelta. Acá entonces, chicos, es lo mismo. El puente de hidrógeno se establece entre el oxígeno del carboxilo y el hidrógeno del grupo amino. ¿Ok? Por lo tanto, conclusión. Para establecer las estructuras secundarias, ya sea alfa hélice en espiral o beta plegada en forma de zigzag, se tienen que establecer enlaces puente de hidrógeno entre aminoácidos cercanos en la cadena. ¿Ok? A ver, ¿qué nos dice Martín? La formación de alfa hélice y beta plegada se va a determinar solamente por la función estructural que vaya a cumplir. Claro. Ahora, toda esta conformación, en primera instancia, se establece por afinidad química, ¿ya? Entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Pero aquí, en la estructura secundaria, es por puentes de hidrógeno. ¿De qué va a depender la forma específica que va a tener finalmente la proteína? Va a depender de la función específica que va a tener, ¿ya? Esta estructura, esta forma que va a ir adquiriendo, determina la función que va a cumplir esa proteína. Una proteína puede tener varias alfa hélices en su estructura, varias betas plegadas en su estructura, ¿ya? Pueden ser una o pueden ser varias, ¿ok? La cantidad de residuos que tienen a lo largo, la dirección también es una diferencia. La dirección, no entiendo la dirección, Camila. ¿Tú te refieres a esto? La cantidad de residuos va a depender del largo de la cadena.
a la ¿Ah? derecha. Que una ¿Acá? característica de la alfa hélice es que es de Troxgira, de Troxgira. Dextrógira. De- Dextrógira, claro. El giro es hacia la derecha, sí. Ese es otro Me detalle estaba preguntando importante. por diferencias, creo. Ya, No, el Martín, entonces dije eso. ya, ese también es un buen dato, claro. Ahora, el largo o la cantidad de residuos va a depender del largo del gen, ¿cierto? Entre más largo el gen, más codones va a llevar el ARN mensajero. Si lleva más codones, más larga va a ser la cadena peptídica. ¿Ok? Bien. Como es día viene, ya estoy sufriendo tanto estar pegado al computador toda la semana. Ustedes deben estar igual. ¿Cómo están los ojos? ¿Cómo está el cuello? El Lo que cuello sí más, que lo tengo mal. El cuello es lo ahora, que más me sufre a mí. como huevo frito, dice Patricia. Sí, mi ojo ya. Ahora, esta semana me apareció un derrame en el ojo derecho. La semana pasada no tenía derrame. Y ahora me duele el cuello, así que ya. Estos son los contras de las clases online. Otro dice que tienen los ojos cuadrados. Sí, yo creo que lo que más estamos sufriendo y los profes igual se quejan es de los ojos. ¿Ya? Nunca habíamos estado frente al computador. Bueno, nos queda harto todavía. Ya, paciencia, chicos. Harta gotita en los ojos nomás. Bien, ahora, a medida que va elongando la cadena peptídica, se empiezan a establecer ahora enlaces entre aminoácidos lejanos. ¿Ya? Uno muy importante es este que está aquí. Un enlace azufre-azufre o puente disulfuro. Vamos a marcar acá. Por lo tanto, ahí tengo un puente disulfuro, acá tengo otro y ahí tengo otro puente disulfuro. ¿Ya? Ahora, vamos a recordar la tablita con los aminoácidos, porque el puente disulfuro se establece entre un aminoácido que puede hacer eso. Es un aminoácido que tiene azufre al final de su cadena lateral. Tiene azufre al final de la cadena lateral. ¿Cuál será? Observar. La cisteína. La cisteína. Este que está aquí. Este aminoácido. ¿Ya? La cisteína tiene azufre e hidrógeno al final de la cadena lateral. Pierde el hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, puede establecer un puente disulfuro con otra cisteína que está alejada de la cadena. ¿Ya? Vamos a la estructura terciaria. Repito entonces para todos. Los enlaces disulfuro o puentes disulfuro, me pasé, se establece, aquí están, entre cisteínas alejadas en la cadena peptídica, ¿ya? Entonces ahí tengo un enlace disulfuro, ahí tengo otro, aquí tengo otro, ¿ya? Ahora, aparte de los puentes disulfuro, van a también interactuar o producirse otro tipo de enlaces que van a significar repulsión o atracción entre aminoácidos. Por ejemplo, aquí tengo fuerzas de repulsión, Ne, interacciones no polares o hidrofóbicas. En cambio acá tengo una atracción entre los polares, hidrofílicos. Por lo tanto, esta zona se va a atraer y esta otra se va a repeler. ¿Ya? Los puentes hidrógeno siguen formándose. Aquí, para establecer alfa hélice. Incluso aquí, si esto está cerca, la cadena de la otra, aquí también se pueden establecer puentes hidrógenos. ¿Ya? Ahora voy a adelantar un poquito la materia. Para ayudar a la proteína a que se pliegue, porque esto es un plegamiento de la proteína, una estructura terciaria, van a actuar un grupo especial de proteínas que se llaman chaperonas. Lo voy a anotar aquí, para que las recuerden, son muy importantes. Chaperonas. Las chaperonas están en gran cantidad dentro del retículo y también están en el citosol de la célula. Por lo tanto, estas chaperonas ayudan al plegamiento de las proteínas cuando se van sintetizando. Se agrupan acá y van estableciendo, juntando las
proteínas para que puedan establecer químicamente los puentes disulfuro u estas otras fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. ¿Ok? La disposición espacial de las estructuras secundarias. ¿Qué se refiere con qué es la disposición? A esto. Aquí tengo una estructura secundaria, una alfa hélice, ¿ya? La disposición espacial va a implicar que esta alfa hélice pueda establecer enlaces con otra zona o con cisteínas alejadas en la cadena peptídica. Acá, si hubieran cisteínas, también puede establecer enlaces disulfuro. Acá puede haber otra alfa hélice. Esta también puede establecer puentes disulfuros y estabilizar la estructura. ¿Ok? Imaginen esto en 3 dimensiones, porque dentro de la célula, ya lo he repetido varias veces, esto es tridimensional. ¿Ok? Bien. Las chaperonas son otras proteínas. Hagamos cuenta que esta es una chaperona, ¿ya? También tiene una estructura terciaria. Se acoplan a las proteínas nacientes y ayudan a que se vayan plegando. Ayudan a conformar la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Las alfa hélices, claro, esta alfa hélice puede unir con esta parte central de la proteína a través de puentes disulfuro. Ojo, los puentes disulfuro son fuertes, son muy estables, ¿ya? Por lo tanto, es el tipo de enlace más importante para establecer la estructura terciaria, ¿ya? Porque fija bien las estructuras secundarias, las alfa hélices, la peta plegada, o puede fijar muy bien parte de la cadena que no tiene estructura secundaria, ¿ya? A ver, por puentes de hidrógeno, puentes disulfuro de terciaria. Claro, para que sea terciaria tiene que existir sí o sí puente disulfuro. No, sigue siendo secundaria. Bien. Ahora, aquí tenemos 2 tipos de proteínas con estructura terciaria. Tenemos las proteínas fibrosas, ¿ya? Un ejemplo es el colágeno. Otro ejemplo es la queratina, la proteína del pelo, ¿ya? Y tenemos proteínas globulares, como por ejemplo la mioglobina, que se encuentra en los huesos, la cual es una proteína globular, ¿ya? Que tiene forma de globo o forma más o menos esférica. Ahora, ¿por qué se llaman proteínas fibrosas? Porque en su estructura están conformadas por proteínas alargadas que se van entrelazando unas con otras. Una fibra de colágeno que está presente en la matriz extracelular está conformada por 3 fibras de tropocolágeno, ¿ya? La queratina también es una proteína fibrosa que está entrelazada, conforma el pelo, conforma las uñas, conforma el cuerno de los animales. Las proteínas globulares, a diferencia de las fibrosas, las globulares son solubles en agua y tienen función metabólica. En cambio, las fibrosas, por su forma, por estar muy entrelazadas, tienen una función mecánica, una función de sostén, ¿ya? Soporte mecánico. ¿Ok? Ya, sigamos. Ahora, cuando hablamos de una estructura cuaternaria, cuando se unen 2 o más proteínas de estructura terciaria, ¿ya? Y por ejemplo tenemos la estructura primaria, la secuencia lineal. Acá tenemos una alfa hélice. Acá tenemos que la alfa hélice después se ha seguido plegando. Aquí está la alfa hélice, ven, ha establecido puentes disulfuro y ha conformado una estructura terciaria. La unión de 2 o más terciarias va a constituir una estructura cuaternaria. Ahora, ¿cómo podemos unir las cadenas peptídicas? A través de otros componentes no son aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, en esta estructura que está en el esquema, tenemos la estructura de la hemoglobina, ¿ya? La principal proteína que tienen los glóbulos rojos, los eritrocitos.
La hemoglobina está conformada por 4 cadenas peptídicas que se llaman globinas. Tenemos 2 amarillas en el esquema y 2 azules. Las globinas están unidas por estos discos de color rojo que se llaman los grupos hemo o grupos Hem. El grupo hemo en el centro lleva un hierro, un átomo de hierro, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de sales minerales, yo también les mencioné del hierro en la hemoglobina. En este caso, esto es un tipo de sal asociada a una molécula orgánica. Es muy importante el grupo hemo en la hemoglobina porque aquí se transporta el oxígeno, ¿ya? Recuerden que cuando inspiramos, ¿cierto? Se llenan los pulmones de aire, se inflan nuestros alvéolos, los alvéolos están rodeados por varios capilares. Por difusión el oxígeno pasa a la sangre, específicamente a los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos llevan el oxígeno a las células, ¿ya? Y al revés, de las células a los pulmones, los glóbulos rojos llevan el CO2. ¿Dónde se transporta el CO2? A ver. ¿Dónde se transporta el CO2? ¿Los tejidos? En el glóbulo rojo. Porque el glóbulo rojo tiene que sacar el Lo CO2 lleva de la célula. adentro. El glóbulo rojo lleva adentro de él, por eso vino, que tiene como un hoyito al medio, ¿cómo se llamaba? Y su El estructura le glóbulo, permite transportar el oxígeno dentro, claro, dentro, es cóncavo, bicóncavo, claro. ese. Pero ¿qué parte específica del glóbulo rojo llevará el CO2? El grupo hemo transporta el oxígeno, ¿ya? Tenemos que liberarnos del CO2, es un producto final de la respiración y de otros procesos metabólicos. Tiene que llevarlo a los pulmones y por difusión pasa a los alvéolos y cuando exhalamos estamos eliminando CO2. A ver. Tarea entonces para sección 301. ¿Ya? Averigüen en qué parte o cómo se transporta el CO2. ¿Ya? Esto es bueno que lo sepan. Después en fisiología lo van a recalcar con más detalle. Pero es bueno que lo sepan, dado que estamos hablando de la hemoglobina, ya dado que estamos hablando del grupo hemo, la importancia fisiológica, que es obviamente transportar o llevar el oxígeno. Pero el CO2, ¿dónde irá el CO2? Averigüen un poquito de eso, ¿ya? Averigüen un poquito de eso. Ya, sigamos chicos. Ya, ahora, las proteínas, si bien pueden alcanzar la estructura terciaria y cuaternaria, ¿ya? Pueden ser ayudadas por chaperonas para plegarse, también se pueden, digamos, perder su estructura. Se puede desarmar la proteína y si la proteína pierde su estructura, pierde su forma, automáticamente va a perder su función, ¿ya? Cuando las proteínas se desarman, se quedan desplegadas o no plegadas, decimos que la proteína se denatura o se desnaturaliza, ¿ya? Y esto está dado por agentes denaturantes. El más común es el calor. Si colocamos un huevo en un sartén con aceite, vamos a observar que la clarita del huevo, que era cristalina y que era bien, digamos, gelatinosa, bien casi líquida, rápidamente se empieza a poner más viscosa, más dura y está de un color blanco. Eso es porque la proteína se ha denaturalizado y vuelve a la estructura nativa, que es la cadena lineal. Los enlaces disulfuros se rompe la interacción de puente de hidrógeno y todos los otros enlaces
y por lo tanto vuelve a estar como una estructura primaria, pero quedan los enlaces peptídicos, ¿ya? En el caso de la leche ocurre algo similar, ¿ya? Cuando la leche se empieza a calentar, empieza a subir la temperatura, la proteína de la leche o las proteínas se denaturan. Pero cuando la leche se enfría, las proteínas se vuelven a plegar y vuelven a adquirir su estructura terciaria. Otro ejemplo de agente denaturante es la sonicación, ¿ya? La sonicación es el ultrasonido. Si uno toma una muestra biológica, ya sea de un macerado de tejido muscular, tejido epitelial o de un hongo de una planta y lo somete a ultrasonido, obviamente se va a producir la denaturación de las proteínas en la muestra, ¿ya? O uno puede separar proteínas por centrifugación y después las somete a ultrasonido y las denatura, ¿ya? Agentes también producen ruptura de enlaces y denaturación de las proteínas. Ya pensemos que a la misma muestra biológica anterior le agregamos unas gotas de Quick o de detergente para lavar la ropa, ya también se va a producir denaturación de las proteínas. Los pH extremos también producen denaturación. Si tenemos una proteína que está plegada a un pH normal ácido y subimos el pH, alcalinizamos el medio, la proteína se denatura, se rompen los enlaces y vuelve al estado nativo. La calidad de la proteína está relacionada con la cantidad de aminoácidos esenciales que contenga, la calidad de la proteína. ¿A qué te refieres con la calidad? No, estaba respondiendo a alguien que dijo es mejor consumir las proteínas primarias o cuaternarias. Y yo me refería a que Claro, lo los que es tipos de mejor debe aminoácidos, ser lo que tenga más claro, aminoácidos esenciales. De eso depende si esenciales. alta o baja la calidad de proteína. Exacto. Si tiene más aminoácidos esenciales, es mejor de calidad para nuestro organismo. Claro, exacto. En biología, ¿en qué se suele usar sonicación? En análisis de muestras biológicas, ya cuando uno quiere romper proteínas para hacer, digamos, electroforesis y determinar cuáles son los aminoácidos que está conformada, hay que romper las proteínas, ¿ya? Y ahí se rompen con sonicación, con ultrasonido. La muestra se mete dentro de una cajita que tiene agua, vamos a decir que es una cajita, pero es una estructura metálica que tiene agüita, y se enciende, se echa a andar el sonicador y eso comienza a vibrar, esa agua. Uno no siente nada, no, pero el sonido hace que las proteínas comiencen a vibrar adentro y ¡pum!, se rompan los enlaces y se denature, ¿ya? Y uno después puede hacer electroforesis y puede determinar cuáles son los aminoácidos que tienen esas proteínas. Ya, tenemos otro agente que son los agentes caotrópicos. Miren, los agentes caotrópicos son, digamos, algunos tipos de moléculas orgánicas que producen un reordenamiento de la red tridimensional de las moléculas de agua. Me explico. Supongamos que aquí tenemos una proteína, ¿ya? Imaginen que tiene una estructura terciaria. Lo que está alrededor de la proteína, ya dijimos que alrededor de la proteína, uy, color feo, aquí es agua, ¿cierto? Entonces, si en esta proteína, en esta parte, hay qué sé yo, un aminoácido cargado con carga positiva, ¿qué parte del agua se va con este aminoácido positivo? La parte negativa del agua. Recuerden que el agua es polar, ¿cierto? Por lo tanto, los oxígenos van a estar orientados hacia acá. Aquí tengo una zona negativa de la proteína, donde hay aminoácidos negativos, carga con cadena lateral negativa, van a interactuar los hidrógenos, ¿ya? Porque los hidrógenos son positivos, parciales positivos en la molécula de agua. Ahora, las moléculas de agua que están alrededor tienen un orden específico, ¿ya? Y ese orden específico está dado por la atracción con las cargas que tiene la proteína, la periferia de la proteína. Si desorganizamos la estructura tridimensional de las moléculas de agua que están alrededor, ¿qué le va a pasar a la proteína? Si reordenamos esto, lo desarmamos, lo damos vuelta,
se produce un reordenamiento de las cargas periféricas de la proteína. Eso va a producir ruptura de enlaces, por lo tanto una denaturación de la proteína. Por último, los iones metálicos pesados, como por ejemplo puede ser el cadmio, el plomo, el mercurio, también pueden producir denaturación de proteínas. Piensen, por ejemplo, en los ambientes lacustres con una alta contaminación con metales pesados. Ahí, si empieza a crecer un ser vivo, luego se va a morir, ¿ya? Producto de la contaminación por metales pesados. Las proteínas se denaturan, se produce muerte de los seres vivos, ¿ya? Claro, al decir denaturación se refiere que la proteína pierde su forma, pierde su estructura y eso lleva a que pierda su función específica, ¿ya? El hecho de que la proteína esté plegada, ordenada estrictamente, eso implica que le vamos a proporcionar una función específica. Pero si pierde un específico y queda larga, un tren solo, la proteína pierde su función, ¿ya? Claro, si se reordena o se reestructura, puede que le cambie de función. Obviamente, una función que no le corresponde, sea una proteína que genere daño dentro de la célula, ¿ya? Porque va a adquirir una función distinta o simplemente, si no tiene función, se degrada, ¿ya? Bien, sigamos. ¿A qué hora es esto? Hasta las 4, ya. Ahora, podemos clasificar las proteínas de acuerdo a su composición y de acuerdo a su forma. Ahora, de acuerdo a su composición, podemos tener proteínas que solamente están formadas por aminoácidos, solamente son cadenas dipeptídicas. En ese caso hablamos de holoproteínas. Pero también podemos encontrar proteínas que, aparte de estar formadas por aminoácidos, tienen otros componentes adicionales que no son aminoácidos. En ese caso hablamos de heteroproteínas. Un ejemplo que ya hemos visto, nuestra amiga la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, 4 globinas, pero además tiene estas pelotitas que están acá, que me representan 4 grupos hemo. En el centro del grupo hemo hay un hierro inorgánico, un ion ferroso. Alrededor hay 4 anillos pirrólicos y esto conforma una zona que no son aminoácidos, ¿ya? Por lo tanto, la hemoglobina, de acuerdo a la clasificación de composición, es una heteroproteína, ¿ya? ¿Hay estructuras cuaternarias que sean holoproteínas? Me parece que no. Me parece que no, Daniel, ¿ya? Lo más probable es que se unan por grupos prostéticos que no son aminoácidos. Siempre en biología hay excepciones, capaz que exista una, ¿ya? Habría que buscar por ahí. Cuidado con la biología, porque la biología, yo siempre digo, las cosas en biología dependen de múltiples factores. Eso es algo que tienen que aprender. En biología, 2 más 2 no es 4. En biología depende del resultado, ¿ya? Bien, ahora, con respecto a la forma, podemos encontrar proteínas globulares, las cuales son solubles en agua, tienen forma esférica o más o menos esférica, algunas tienden a ser esféricas, pero no son 100% esféricas, ¿ya? Las hormonas, las enzimas, proteínas con función metabólica son de aspecto globular, pero las proteínas fibrosas, como el colágeno, por ejemplo, la queratina, la elastina, son proteínas insolubles en agua. Y eso es importante porque tienen que ser insolubles en agua para que puedan cumplir su función. ¿Y cuál es la función? Una función estructural, soporte mecánico, ¿ya? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas globulares, las albúminas, sangre, globulinas también, gluteninas, prolaminas, encontramos por ejemplo en vegetales. Un ejemplo de fibrosas, ya les comenté, colágeno, elastina, queratina, ¿ya? Ahora,
Hay otro grupo de proteínas más complejas que son las proteínas conjugadas. Por ejemplo, las glucoproteínas o glicoproteínas son proteínas que, aparte de tener ácidos, tienen cadenas de oligosacáridos. Ya la habíamos mencionado en clase anterior. Las lipoproteínas son proteínas que tienen partes lipídicas, ¿ya? Lipo. Las cromoproteínas son proteínas que tienen iones metálicos. Cromo, de metálico, ¿ya? Ahora, lo más importante de esto es que recuerden estos dos grandes grupos, las globulares y las fibrosas. Y en el anterior, recuerden las holoproteínas y las heteroproteínas. Eso es lo más importante. A ver, ¿qué otro aspecto importante? Terminamos proteínas. Sí. En el caso de las Profe, proteínas, dime. le había preguntado si la funcionalidad de las proteínas, ¿en qué estructura se daba? ¿En la tercera o la cuarta? En la tercera y en la cuarta, en las dos. Sí. Ya, ya. ¿Y si se desnaturalizaran, deberían estar en la cuarta estructura o podrían estar en la tercera e igual desnaturalizarse? Claro, pueden estar en las dos, pueden estar en secundaria y si se denaturan vuelven a tener una estructura alargada, primaria, ¿ya? Puedes tener una Solo perderían, estructura terciaria, ¿ah? solo Y si perderían se de- entonces si fuera en la segunda y en la primera la forma, no la funcionalidad, como aún no la adquieren. claro, ahí en Mientras no ese caso rompan perdería la estructura, la forma, claro. mientras no Pero rompan si los se denatura, claro, péptidos, si se denatura una terciaria o una cuaternaria, pierde su forma, pierde su estado de plegamiento y automáticamente pierde su función. Exacto. Ya, muchas gracias, profe. ¿Ya? profe, Dime. ¿qué cosa sería capaz de destruir la estructura primaria de una proteína, los enlaces peptídicos? ¿Tiene que ser una Ah, enzima? ¿O puede ser una enzima, claro. Hay peptidasas dentro de la célula, peptidasas que rompen los enlaces peptídicos. Estas enzimas están funcionando de forma normal dentro de la célula, dando proteínas mal plegadas. De hecho, en el citosol de la célula eucarionte hay un gran complejo proteico que tiene proteínas mal plegadas. Este complejo se llama proteasoma. Ya es una especie de tambor, siempre se dibuja así en un esquema. Entra la, perdón, las plegadas, se degrada, se rompen los enlaces peptídicos. Ahora, si a un valor que tenemos como una proteína, igual se le van a romper los enlaces peptídicos. ¿Ya? Bien, de esta parte de proteínas, chicos, recordar la estructura del monómero, la estructura de la aminoácido, es un aspecto importante, que lo recuerden bien. no se escucha bien? Esperemos a ver 5 segundos. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Ya, repito entonces, para todos, recordar la estructura del aminoácido, recordar cómo se forma el enlace peptídico, ahí lo tenemos, recordar las estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, recordar la clasificación de acuerdo a la forma, de acuerdo a la composición, recordar las funciones de las proteínas, recordar qué significa denature, cuáles son los agentes denaturantes. ¿Ya? Eso es lo más importante de esta clase. O Dudas, sea, todo. consultas, casi todo. Dudas, consultas con respecto a esto, chicos. Aliacne, Tomás, Daniela, Florencia. Ah, cromo, sí, en ese caso sería una cromo, claro, proteína. Profe, yo tengo una pregunta, otra Dígame, pregunta. Sobre cuando hablaba de polipéptidos en la unión de la estructura cuaternaria, ¿se refiere a aminoácidos que se claro, juntaron? ¿A varios exacto. Puedo aminoácidos? hablar de una cadena peptídica o puedo decir de una cadena polipeptídica. Muchos péptidos, muchos aminoácidos. Ya, ¿Ya? profe.
Ya chicos, estamos entonces con proteínas. A estudiar las proteínas del grupo radical. El grupo radical varía dependiendo del aminoácido. El grupo radical puede ser un simple hidrógeno extra al carbono alfa, porque hay, aquí te lo vamos a mostrar, a ver, aquí por ejemplo, la glicina, su cadena lateral implica un hidrógeno, uno solo, ¿ya? En cambio, la cadena lateral de la arginina es una larga cadena hidrocarbonada, incluso tiene nitrógeno. La histidina tiene un anillo, la tirosina también tiene un anillo, ¿ya? Lo único que diferencia los aminoácidos es la cadena lateral. Dependiendo del tipo de cadena lateral, los aminoácidos van a ser clasificados como hidrófobos, polares, básicos o ácidos, ¿ya? Ahora, cromoproteína lleva un ion químico. Ahora, aquí en los aminoácidos hay uno muy importante que es la metionina, ¿ya? Siempre el proceso de extracción parte con el aminoácido metionina. Es el primer aminoácido que se traduce, ¿ya? Todo mensajero lleva el primer codón que se traduce, lleva el codón que codifica para metionina. Está estresado Classroom. Repito para todos, la metionina siempre es el primer aminoácido que se traduce, ¿ya? Pues cuando veamos traducción de proteínas, ahí vamos a ver que siempre los ARN mensajeros llevan como primer codón para traducir el codón que codifica para metionina. Ya chicos, vamos, una duda. ¿No hay más dudas? Perfecto. Cerramos entonces la clase de proteínas. ¿Qué hora es? Me quedan 25 minutos. Ah, excelente. Recreo. Profe, consulta, todavía no sabe la fecha exacta del solemne y los Sí, contenidos ya hasta dónde sé. se van a evaluar. Llegó el archivo y no lo he abierto, Ah, pero les voy a avisar por correo, porque quiero que me digan, todavía no lo sé, si oficialmente, si vamos a evaluar más contenidos o no. Ya, espero que me den esa información luego para publicarles la fecha. Pero si no me dicen hoy si vamos a evaluar más contenidos, les voy a publicar la fecha mañana. ¿Ya? ¿y los test? ¿Cuántos test habrán al final? Esta unidad que tenemos 6 unidades, son 6 controles. ¿Para el Ya, próximo viernes entonces el test? lo voy a ver con las otras secciones. Ya terminé con una sección, la unidad 2 completa. Con otra terminaría el lunes. Con ustedes, ¿qué hora es? 25 para las 4. No alcanzo a terminar todo encima ahora. Con ustedes terminaría el próximo martes. Me conviene hacer el control 2 el 28. Ahí se lo aplico a todos nuevamente el día martes. El día martes se lo puedo aplicar a todos al mismo tiempo. Pero tengo que ver el avance con las otras secciones. Ya, a ver. Tengo que cargar la clase de proteínas. Deme un segundo, por favor. De enzimas que diga. Martín, dígame, ¿cuál es su duda? Profe, yo le había preguntado si es que es posible que nuestras proteínas se naturalicen por ultrasonido. Nuestras proteínas, en Sí. forma... eh, depende de la intensidad del ultrasonido. Claro, si usted mete el dedo dentro del sonicador y le da una alta intensidad al ultrasonido, le va a producir daño en los tejidos. Claro, Ah, ok. O sea, sí es posible que podrían desnaturalizarse. exacto. Depende de la intensidad del ultrasonido y del tiempo. Ah, ya. Claro, Ok. claro. Ya, profe. A ver, me perdí. Aquí estamos con enzimas. Troncales, unidad 2. Enzimas, ya.
Parece que este semestre no vamos a volver a clase presencial. No nos vamos a conocer finalmente, bachipollitos. ¿No se escuchó qué cosa? Este semestre ya parece que no vamos a tener clase presencial, te digo. Eso, ponga su cámara, profe, lo que dicen acá. Pero al principio puse mi cámara, ahí me Para cuando presenté. volvamos a la U lo reconozcamos. A ver, que no. Está medio lento este sistema ahora, a ver. Enzimas, aquí está. Qué lata hacer clases sin ver a los estudiantes. Qué fome. Ya, mis estimados pollitos, vamos a terminar entonces la unidad ahora con una pincelada de enzimas. Ya, recuerden que las enzimas es un tipo especial de proteínas que puede catalizar reacciones bioquímicas, ¿ya? Pero no todas las proteínas son enzimas, solo un grupo, ¿ya? La idea de esta parte de enzima es que ustedes adquieran los conocimientos básicos de enzimas para que después en sus clases de bioquímica, ahí obviamente profundicen al máximo el tema de las enzimas, ¿ya? Bien, con respecto a las enzimas, ¿qué podemos decir? Son catalizadores biológicos. Esto quiere decir que son moléculas orgánicas que pueden acelerar las reacciones bioquímicas dentro de la célula, ¿ya? Si no existieran las enzimas, la vida como la conocemos hoy en día no existiría, porque no se necesita de un catalizador que acelere los procesos dentro de la célula para que la vida sea posible, sea factible la vida, si no, no existiría vida, ¿ya? Ahora, las enzimas catalizan reacciones que ocurren en forma normal, pero que son lentas. Ellas aceleran la velocidad de la reacción, ¿ok? Ahora, muchas enzimas requieren de otras moléculas, por ejemplo, moléculas no proteicas para funcionar, ¿ya? Hay enzimas que requieren cofactores. Los cofactores son, como dice acá, iones inorgánicos que se unen temporalmente a la enzima. La coenzima también es una molécula, pero en este caso orgánica, se une temporalmente a la enzima y permite que la enzima pueda catalizar la reacción. Me explico, mire. Hay enzimas que tienen dos formas. Apoenzima, voy a anotar, apoenzima, es una forma inactiva de la enzima, ¿ya? Pero cuando a esta apoenzima se une el cofactor específico o se une temporalmente la coenzima específica, la apoenzima se activa y se transforma en holoenzima. Holoenzima es la que finalmente puede catalizar la reacción. ¿Por qué? Porque o tiene su cofactor o su coenzima específica. Ahí puede catalizar. Tanto el cofactor como la coenzima se unen temporalmente a la apoenzima. Si salen, si se desacoplan, la holoenzima vuelve al estado inactivo como apoenzima, ¿ya? Pero hay otro tipo de proteínas que para funcionar necesitan de un grupo que esté constantemente unido a la estructura de la enzima. En ese caso se llama un grupo prostético. Se une covalentemente a la enzima, se une fuerte a la enzima y la enzima queda constantemente realizando su función, ¿ya? Esa es la diferencia. Bien. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las enzimas? Vamos a ver. Primero atención a la esquemita de abajo. Lo último, el grupo prostético se une permanente a la enzima. La enzima queda activa, ¿ya? Tú no puedes separar el grupo prostético. Si lo separaras, romperías la estructura de la enzima y la enzima no funciona. Pero eso no ocurre en forma normal. Tendría que degradarse la enzima para poder separar el grupo prostético. En cambio, la coenzima y el cofactor se unen temporalmente a la apoenzima para que funcione. Si sacamos el cofactor o la coenzima,
ya deja de funcionar la holoenzima y se transforma en apoenzima. Bien, prestemos atención al esquema de abajo. Aquí dice que la enzima más el sustrato va a generar un complejo enzima-sustrato, ¿ya? Pero no todos los complejos enzima-sustrato van a transformarlo en producto, al sustrato. Parte de los complejos enzima-sustrato vuelven, ahí tengo la flecha que va hacia la izquierda, vuelve al estado inicial. La enzima se separa del sustrato y el sustrato queda sin transformarse en producto. Ya. Ojo con eso. Tenemos entonces K1, que es la constante para la reacción de formación del complejo enzima-sustrato, y la constante K-1, que me indica el paso inverso, la separación del complejo enzima-sustrato sin transformar el sustrato en producto. ¿Ya? Esta primera etapa de cualquier reacción bioquímica se llama unión del sustrato. ¿Para qué? Para formar el complejo enzima-sustrato. Ahora, la segunda etapa se denomina la etapa catalítica, que obviamente es la más importante. ¿Por qué? Una vez que la enzima comienza a transformar el sustrato, ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Esta reacción va en un sentido, solamente la flecha hacia allá. Por lo tanto, el sustrato se transforma en producto rápidamente. Y la enzima se reutiliza, se vuelve a ocupar para seguir transformando más sustrato en producto. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. ¿Cuáles son las propiedades de las enzimas? Primero, se requieren en pequeña cantidad. Basta una pequeña cantidad, una pequeña concentración de esta enzima para que transforme este sustrato en producto. ¿Ok? Segundo, no sufren alteraciones irreversibles durante la reacción. Al principio, cuando está transformando el sustrato, sufre una leve modificación la enzima, pero después queda igual. En cuanto a estructura, químicamente queda igual. Por lo tanto, se reutiliza. Puede seguir catalizando la reacción, se vuelve a unir con el sustrato y lo transforma en producto. ¿Ok? Tercero, no tienen efectos sobre la termodinámica de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente pueden catalizar reacciones posibles. Puede que la reacción ocurra en forma natural, puede que tarde días, puede que tarde años en transformarse una cierta cantidad de sustrato en producto, pero ocurre en forma natural, ¿ya? Basta con agregar en condiciones adecuadas una pequeña cantidad de la enzima para que rápidamente ese sustrato se transforme en producto. Ahora, el ser humano ha conformado catalizadores químicos en laboratorio. Estos catalizadores químicos pueden acelerar reacciones que no ocurren en forma natural. Por eso hemos creado materiales que en la naturaleza no existen, ¿ya? Porque con catalizadores químicos específicos uno puede producir reacciones que no ocurren en forma natural. Pero las enzimas, repito y recalco, como son catalizadores biológicos, solamente catalizan reacciones posibles. No tienen efectos sobre la termodinámica de la reacción. ¿Ya? Lo anterior a catalizadores. ¿Qué fue lo anterior a catalizadores? No sé lo que dije anterior a catalizadores. Catalizadores químicos. Eso. ¿Ya? Químicamente en los laboratorios se han producido sustancias que pueden acelerar reacciones químicas. ¿Ya? Esos catalizadores pueden producir reacciones que no ocurren en forma normal en la naturaleza, que en el ambiente diario, qué sé yo, en la Tierra, en la atmósfera, no ocurren. ¿Ya? Y haciendo uso de catalizadores químicos se pueden crear nuevos materiales. ¿Ok? Ya.
otra propiedad de la enzima: alta especificidad a los reactantes y a la reacción catalizada. ¿Qué quiere decir esto? Son específicas para el sustrato, reactante, es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, si son específicas para el sustrato, para cada reacción tenemos una enzima específica. Ahora, como son catalizadores, aumentan la velocidad de la reacción rápidamente. Si no estuviera la enzima, la reacción ocurre muy lenta. Como son catalizadores biológicos, van a aumentar el rendimiento en la producción, la generación del producto. Por unidad de tiempo, se genera una gran cantidad de producto cuando está la enzima, con respecto a la reacción cuando no está trabajando la enzima. Por lo tanto, aumentan el rendimiento de la reacción. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cómo funcionan las enzimas? ¿Por qué tienen esta capacidad de acelerar las reacciones bioquímicas? Por algo muy simple y complejo a la vez. Miren, tenemos en este gráfico, aquí tengo la energía que se necesita para transformar este reactante en dos productos. ¿Ya? En la parte de la derecha tengo una barrera que me indica la cantidad de energía que se necesita para que la reacción ocurra en forma natural, sin la enzima. Por lo tanto, para que la reacción ocurra en forma normal, sin la enzima, se requiere de una alta energía de activación para producir la reacción. En cambio, con la enzima, disminuye esta barrera. Se requiere menos energía de activación. ¿Qué hace la enzima? Baja la energía de activación para producir la reacción química, donde este reactante se transforma en producto. ¿Ok? Se requiere menos energía para transformarlos en producto. Por eso es la eficiencia de las enzimas. Bien. Claro, sí, obviamente disminuye el tiempo, ¿cierto? Porque tienen un alto rendimiento. Aumenta el rendimiento. La formación de producto por unidad de tiempo es mucho mayor si no estuviera la enzima. Por eso decimos que las enzimas aumentan el rendimiento. ¿Ya? La enzima no participa del producto de la reacción. No, pues la enzima no es un producto de la reacción. La enzima tampoco se modifica. ¿Ya? La enzima toma el sustrato, lo modifica químicamente y lo transforma en producto. Solamente el sustrato. Ella se modifica temporalmente, puede cambiar su conformación, puede cambiar químicamente a nivel del sitio activo. ¿Para qué? Para transformar el sustrato en producto. Pero ella no cambia. Ella es reutilizable y vuelve a seguir catalizando la reacción. ¿Ya? Bien. Ahora, ya nos queda poquito. Las enzimas, aquí tenemos una enzima, ¿ya? Con una forma de guante de box. Las enzimas tienen un espacio específico que se denomina el sitio activo, ¿ya? En este sitio activo es donde va a ocurrir la reacción biológica. Es en este sitio activo donde el sustrato o los sustratos se modifican químicamente y se transforman en productos, ¿ya? Por lo tanto, es específicamente en esta parte de la enzima donde disminuye la energía de activación para producir la reacción. Entonces, los sustratos A y B, que están representados acá, entran al sitio activo y es aquí donde se forma el complejo enzima-sustrato. Aquí. ¿Qué hace ahora la enzima? Específicamente en el sitio activo va a modificar el sustrato
y finalmente lo transforma en producto. Pensemos ahora, ¿qué tendrá de especial el sitio activo para poder transformar estos sustratos en producto? ¿Por qué ocurre aquí la reacción? ¿Por qué aquí disminuye la energía de activación? ¿Por qué la reacción no se puede realizar afuera de la enzima? Ahí, por ejemplo, o acá. ¿Por qué tiene que ser ahí solamente en el sitio activo? Pensar, de acuerdo a lo que ya hemos visto, Por pensar. la forma que tiene quizá, tridimensional ahí, Claro, no sé. la forma, Más eso es, tridimensional, ocupa un espacio tridimensional, ¿cierto? Tiene una forma específica donde encaja el sustrato. A ver, ¿qué más tendrá ahí de especial la enzima? afinidad con el sustrato. O sea, sí, Claro, pues tiene lo mismo. afinidad con el sustrato. De acuerdo. Ahora, si tiene afinidad con el sustrato, debe tener cierta característica química esa zona para poder transformar el sustrato en el producto. ¿Qué tendrá de especial esa zona? A ver, Oscar dice tiene aminoácidos polis. Por ahí va la cosa. Por ahí está la respuesta. Recuerden que las enzimas son proteínas. Están formadas por aminoácidos. La enzima tiene que echar mano a su estructura para poder modificar el sustrato. ¿Ya? Recuerden que en su estructura la enzima tiene distintos tipos de aminoácidos que se clasifican en polares, apolares, básicos, ácidos, de acuerdo a las características químicas de la cadena lateral. Por lo tanto, el sitio activo tiene una conformación específica de aminoácidos de cadenas laterales que van a presentar carga, que van a ser ácidos o básicos. Por lo tanto, esa conformación específica de aminoácidos permite que el sitio activo pueda transformar al sustrato a partir de las características químicas que tienen sus cadenas laterales. Por lo tanto, las cadenas laterales se orientan hacia el centro del sitio activo y es así como puede modificar químicamente el sustrato y transformarlo en producto. ¿Ok? ¿Cansados? ¿Bati? ¿Recreo? ¿Qué es eso? Bachi, en recreo. Oh, quedan 3 minutos. Bien, por último, existen factores que pueden, digamos, afectar la velocidad de las enzimas o pueden afectar la actividad enzimática, ¿ya? Entonces prestemos atención al primer gráfico. En el eje Y tengo velocidad de la reacción y en el eje X tengo concentración de enzima, ¿ya? ¿Qué me dice el gráfico? Interpretemos el gráfico. Dice que si aumento la concentración de las enzimas, ¿cierto? Va aumentando proporcionalmente la velocidad de la reacción. ¿Es lógico eso o no? Sí. Si aquí tuviera, por ejemplo, 1000 enzimas, 1000, esto corresponde a una X velocidad, esa velocidad. Pero si tuviera 10.000 enzimas, arriba, aumento considerablemente la velocidad de la reacción. ¿Por qué es eso? ¿Por Porque qué la si tengo... velocidad
velocidad de una reacción depende de la cantidad de enzimas, según lo que dice el gráfico. Claro, depende de la cantidad de enzimas. Y la Porque energía de entre más activación va a disminuir también. Claro, para que ocurra la reacción hay que disminuir la energía de activación. Pero si tengo más enzimas, es mayor la concentración de enzima, voy a tener más sitio activo disponible para los sustratos. Es decir, para conformar complejos enzima-sustrato. ¿Ya? Por lo tanto, esos complejos enzima-sustrato pueden transformar el sustrato en producto. Si hay menos, la velocidad va a ser menor. Pero si hay más enzima, hay más sitio activo, se pueden formar más complejos enzima-sustrato y obviamente aumenta la velocidad de la transformación o la velocidad de la reacción. ¿Ya? Ok. Me faltaron dos gráficos. A ver, me faltaron eso. Ah, pero este me quedó para el martes. Ya, chicos. Basta porque ya estamos en la hora. Y el día viernes y estamos ya cansados. A ver, ¿qué otro aviso les tengo que dar? Bien, el próximo martes entonces me quedarían 1, 2, 3 diapositivas o 4 diapositivas máximo y ojalá el mismo día martes podamos hacer una actividad integrativa de toda la unidad 4, ¿ya? Ya voy a tener claro el próximo martes cuándo voy a aplicar el control 2. De todas maneras, no se asusten, siempre coloco un aviso en el portal el día y la materia que voy a evaluar en los controles, ¿ya? En la planificación aparece una fecha, control 2, pero siempre yo confirmo cuando aplico el control correspondiente, así que no se asusten. Bien, dudas con respecto a la parte de enzimas. Profe, ¿Sí? ¿el sitio activo de las enzimas es el mismo en todas las especies? En las especies, ¿Sí, en no, los animales depende o de la enzima, Ah, ya. depende de la enzima. Por El sitio ejemplo, nosotros podemos activo tener, qué sé yo, una glucosidasa, esa va a tener un sitio activo específico, una peptidasa va a tener otro sitio activo específico. Y la especificidad de los sitios activos lo da el orden de los aminoácidos y las características químicas que se le otorgan obviamente sus cadenas laterales. ¿Ya? Otra consulta, chicos. Bastián, consulta. Oscar, consulta. Tomás, Aliagne, Florencia. No, mister, dice Fabián. Bastián. Bien, si no hay consulta. ¿Me escuchan ahora? Hola, se había cortado. Ya, chicos, se había cortado, no sé qué pasó. Entonces, chicos, a estudiar, a descansar y nos reunimos el próximo, se fueron todos, no, si me quedan 13 todavía. Nos reunimos entonces el próximo martes a las 14:40. ¿Ok? Chao Florencia, chao Bastián, chao a todos. Bye bye.